Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Un jueves más al inicio de año para llevar a sus hogares y llegar a sus casas con un mensaje siempre adecuado, siempre un mensaje positivo para que cada uno de ustedes sepa cada día aprender a manejar un poco más y controlar su diabetes. Queremos pues que este año llegue lleno de bendiciones a cada uno de sus hogares, que sea un año donde que toda la experiencia del año pasado la tratemos de mejorar y sobre todo que tratemos de cuidar nuestra salud física y mental. Recuerden, es importante tener un equilibrio entre mente y cuerpo para poder salir adelante. Realmente son los deseos de todos quienes hacemos la casa la diabetes y pues queremos y siempre estamos tratando de mejorar su salud. La tarde de hoy, como ustedes lo hayan visto en redes, tenemos la participación de dos de nuestros miembros del equipo del Centro Médico de la Casa de la Diabetes. Estamos muy gustosos de poderles ir presentando a nuestro equipo y poderles ir dando a conocer un poco el trabajo coordinado que desarrollamos día a día en nuestra organización. Por eso le damos la bienvenida al doctor Esteban Lucero Álvarez. Él es médico diabetólogo, nutriólogo. Él realizó su especialidad en diabetología en la Universidad Iberoamericana de República Dominicana. Pues Esteban forma parte del staff de profesionales de la Casa de la Diabetes. Y también nos acompaña la licenciada Gabriela Molina. Ella es nutricionista clínica. Ella ha trabajado por varios años y tiene su especialidad en educación en diabetes también. Y está próxima a acabar su máster en Antropología. Antropología, perdonen, ustedes saben que las cosas en vivo a veces algo nos falla. En antropología, que justamente relacionada al tema de la antropología, en este caso afín a la alimentación y por supuesto a todo lo que son costumbres y tradiciones de nuestro medio referente, pues por su afinidad, por su profesión al tema nutricional. Con este pequeño antecedente quiero comentarles que, bueno, ellos son parte del staff y la tarde de hoy hablaremos justamente de la prevención de la diabetes tipo 2. Y hemos hablado de cómo tratarla, de cómo manejarla, pero hoy vamos a tomar una dinámica diferente. Y justamente el doctor Esteban Lucero va a comenzar dándonos un mensaje de bienvenida y dándonos unas pautas para saber cómo debemos hacer esto en nuestros hogares. Bienvenido, Esteban. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, querida Ana Fernanda. Amigos de Casa de la Diabetes, bueno, este es un tema muy importante porque más que el tratamiento en lo que es la diabetes, una parte fundamental es la prevención, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir la diabetes? Básicamente hay que tener presente que hay ciertas enfermedades, ciertas comorbilidades que nos predisponen a este tipo de problemas de salud metabólico. Entre ellos está el sobrepeso o la obesidad. Entonces, si alguien en la familia tiene sobrepeso, tiene obesidad, aumenta el riesgo de que padezca prediabetes o diabetes. Incluso también las personas que tienen hipertensión arterial se ha visto que está asociado con diabetes mellitus tipo 2. Ahora, no solo tanto la prediabetes, perdón, no solo tanto el sobrepeso, no solo tanto la obesidad o la hipertensión están acaparando la diabetes. También es el sedentarismo, es la vida, digamos, las personas que la industrialización, la globalización ha hecho que seamos unas personas mucho más sedentarias, que pasemos mucho tiempo en televisión, en casa, con el iPad o con los smartphones. Entonces, esa inactividad hace que aumente el riesgo de diabetes. Entonces, mucho ojo con los niños, con los jóvenes y sobre todo en esta época de pandemia que estamos más encerrados, mantenernos inactivos, porque esos son banderillas de alerta para una diabetes tipo 2. Entonces, esos son las pautas que les estoy diciendo que cómo podemos prevenir, es decir, controlando muy bien la presión, un buen control del peso, una buena alimentación, una buena actividad física. Y justamente para hablarnos de este tema del peso, Gaby, y en relación a lo que nos ha dicho Esteban, hemos estado confinados, hemos estado muy sedentarios y también de pronto no hemos estado comiendo de manera adecuada. Pues aquí está la experta para hablarnos de cómo poder hacer prevención también en el tema de la alimentación. Bienvenida, Gaby, denos su mensaje de inicio. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes con todas las personas que nos están viendo o escuchando.
Es un gusto poder compartir estos espacios de educación en el cual la información que vamos a transmitir va a ser necesaria para que nos vayamos educando, ¿no?, en el proceso. En este caso de, como me decía Fer, estamos en pandemia, hemos estado con mucha menos actividad física, creo que a todos nos ha golpeado esa parte, desde el momento mismo que estuvimos de cuarentena, ahora ya estamos mucho más activos, sin embargo, aquí un mensaje claro es, en realidad, ha habido cambios en el estado nutricional. Si nosotros nos ponemos a hablar del peso, el peso es un número que no dice mucho en sí. Nosotros tenemos que ver más la composición corporal. Al hablar de la composición corporal nos especificamos en el porcentaje de grasa y porcentaje de músculo. Nosotros, conociendo estos porcentajes, podemos ver cómo orientamos desde la actividad física con ayuda de nuestra médica deportóloga hasta la parte de cómo tiene que irse alimentando o qué actividades deberíamos ir haciendo. Entonces, sí, ha habido un incremento de peso corporal, pero se debe de conocer si es grasa, músculo o cómo se puede ir evidenciando esto. Entonces, al hablar de peso corporal sí tenemos que tener muy presente que hay personas que sí tienen sobrepeso, pero están con un estado nutricional y en salud en general adecuado. ¿Cómo voy a decir esto? Porque sus análisis, sus exámenes bioquímicos están dentro de los parámetros normales. Entonces aquí el mensaje es: no estigmaticemos por un número, sino veamos un poco más allá, veamos los análisis bioquímicos, veamos también la composición corporal y veamos los hábitos, lo que normalmente nosotros hacemos día a día, que eso sí va a repercutir en nuestra vida en un periodo corto o a largo plazo, ¿no? Eso es muy importante porque muchas de las veces solo nos basamos en los números, solo tenemos esa impresión. Antes tenía esto, ahora tengo esto. Y muchas de las veces la situación puede ir más allá. Podemos comer una u otra cosa más que tenga alguna composición nutricional diferente y quizás podemos perjudicar algún otro espacio de nuestro organismo. Pero justamente, Esteban, esta es otra de las cosas y muchas de las veces nuestros pacientes nos preguntan y nos dicen, a ver, yo tengo herencia de diabetes, sí, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelito tuvieron diabetes. ¿Qué puedo hacer para prevenirla o qué me recomiendan hacer para prevenirlo? Muy buena pregunta, sí. Sabemos que, bueno, la diabetes es una pandemia y sobre todo si tenemos familiares de primer grado o de segundo grado, es decir, padres o abuelos con diabetes mellitus tipo 2, podemos tener en nuestra carga genética ese tipo de genes que van a producir lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, si en ese momento nosotros tenemos dudas en que en realidad tenemos esa carga de diabetes o ya tenemos una diabetes asintomática, entonces, en ese caso es bueno hacernos un examen de sangre, un examen sencillo, que es una glicemia enzimática, que es en ayunas. Y si los valores están en menos de 100, podemos estar en ese momento tranquilos. Pero si vemos que los valores están mayor a 100, ya nos está hablando de una glicemia alterada en ayunas o incluso una diabetes. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es a explicar es lo siguiente. Así tengamos una glicemia en ayunas, en un laboratorio, sabiendo que nuestros padres o nuestros abuelos tienen diabetes mellitus tipo 2, tenemos que asegurarnos que nuestra calidad de vida sea la adecuada para disminuir el riesgo en un futuro que aparezca esta diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo hablábamos sobre lo que es el sobrepeso o la obesidad? Pero mucho ojo con esto, porque si nuestros padres o nuestros abuelos tienen diabetes mellitus tipo 2 y si nosotros tenemos una obesidad central, es decir, si tenemos lo que es la grasa en el abdomen, eso predispone a la resistencia a la insulina y ahí aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, no podemos estar tranquilos que nuestros padres y nuestros abuelos tengan diabetes mellitus tipo 2 y nosotros tengamos una glicemia menos de 100, porque todavía tenemos el riesgo de tener diabetes y sobre todo tenemos sedentarismo, una mala alimentación y sobre todo obesidad central.
Perfecto, justamente eso es lo que siempre nos preguntan. Pero Esteban, aquí viene otra pregunta. Muchas de las veces recordemos que la diabetes no da solo a personas con obesidad o personas sedentarias. Recordemos que también tenemos pacientes que tienen un peso normal o inclusive un peso que no es el adecuado para su talla y tienen diabetes. Eso es importante despejar porque siempre hablamos del sedentarismo, del sobrepeso, de la obesidad, pero recordemos que la diabetes puede dar a cualquier persona. ¿Cuál sería la circunstancia que tuviera esta persona para desencadenar una diabetes? Ya, perfecto, exactamente. Básicamente no podemos estigmatizar simplemente por el fenotipo, es decir, si es gordo, básicamente un problema de diabetes mellitus tipo 2. Si es delgado, baja probabilidad. Realmente los números no son así. Entonces, depende mucho de la carga genética, ¿sí? Y de los hábitos alimentarios, ¿sí? Pero la cuestión es que hay otros tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune que independientemente de los hábitos de la persona, de la dieta, la actividad física, produce una destrucción del páncreas, de las células que producen insulina, y eso es lo que lleva a una diabetes mellitus tipo 2, que necesitan insulina. Pero en cuanto a diabetes mellitus tipo 2, hay personas que son delgadas porque tienen un metabolismo aumentado, ¿sí? Pero el hecho de que tengan un metabolismo aumentado, sean delgados, no les quita el riesgo por sedentarismo de presentar una diabetes mellitus tipo 2. Por eso la actividad física en el ser humano siempre es importante desde etapas pequeñas de la edad, desde de niños, adolescentes, hasta la edad adulta. Siempre. Bueno, agradecemos a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por tomarse su tiempo para aprender siempre. Saben que estamos abiertos a cualquier inquietud o duda que tengan ustedes. Por favor, realícenos. Esteban, también nos está pasando mucho que hay la mal llamada diabetes emocional, perdóneme que lo diga así porque eso no existe, y muchas personas dicen, y luego de esta pandemia, por este confinamiento, por esta situación emocional fuerte, grave que estamos viviendo, muchas de las veces los abuelitos, abuelitas no pueden disfrutar de la compañía de sus hijos, nietos, ¿verdad? O personas que por algún motivo viven solas, que se han aislado justamente por el temor que nos genera este espacio que vivimos ahora, tienen la posibilidad de desencadenar una diabetes por esa fuerza emocional. Quisiera que nos explique bien esto, porque muchas personas dicen, yo tengo diabetes emocional, me da cuando me hacen tener iras y me desaparece cuando me dejan tranquila. ¿Es así? Perfecto. La diabetes emocional en realidad no existe, porque si la diabetes emocional existiera, todo el mundo tendría diabetes, incluso hasta yo podría tener diabetes, porque yo tengo mis días malos, mis días buenos, tengo mis alegrías, mis tristezas, mis preocupaciones. Por lo tanto, la diabetes, todo el mundo tendría que tener si existiera la diabetes emocional. Diabetes emocional, más que todo, emoción, es más que todas las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, hace que la emoción, la preocupación, la ira, la tristeza, aumente los valores de glicemia, pero en las personas que son diabéticas, con diabetes, las personas con diabetes hacen que la preocupación y el estrés, esas emociones negativas, suban el azúcar. Entonces es un error muy común que los pacientes digan, con diabetes, no, yo solo tengo diabetes emocional, no necesito pastillas, simplemente estando tranquilo, yo me controlo muy bien el azúcar. No es así. Por lo tanto, diabetes emocional no existe. Que la emoción aumente los valores de azúcar en pacientes con diabetes, sí. O sea, el desencadenante para su diagnóstico, eso sí. O sea, quizás podemos diagnosticarnos diabetes luego de un evento emocional, eso sí. Pero Gaby, aquí despéjenos otra de las dudas que siempre tienen nuestros pacientes, sobre todo en el tema de la prevención, y es que muchas de las veces ellos nos dicen, es que yo soy muy goloso, o es que mi esposo es muy goloso, come muchísimos dulces, le encanta el azúcar. Aquí despéjenos si es que las personas que comen mucho azúcar tienen o no diabetes. Bueno, debemos de conocer que la diabetes es multifactorial, ¿no? No solo hay una causa para que se pueda desarrollar. Con respecto a la parte alimentaria, sí es muy común escuchar, es que le dio diabetes porque era muy goloso, porque comía muchas golosinas o porque comía muchos pasteles o cualquier cosa enfocado al dulce.
Sin embargo, debemos de conocer que la glucosa se altera por el contenido de carbohidrato que tiene cualquier preparación o alimentos que vamos a consumir. Pero el carbohidrato, ¿en dónde nomás está? El carbohidrato está en la mayoría de alimentos, por eso no es recomendable satanizar a los alimentos que tienen carbohidrato. Es muy común escuchar, no vas a comer guineo, ya no te diagnosticaron diabetes, ya no comas guineo, ya no comas pan, porque eso te va a subir la glucosa. En realidad, la mayoría de alimentos nos suben la glucosa porque eso va a pasar normalmente de acuerdo a nuestra digestión. Lo que nosotros debemos de conocer es qué alimentos nos aportan más carbohidratos, los cuales son los cereales, los tubérculos o raíces, las leguminosas o granos, todas las frutas, aunque sean cítricas, la leche y el yogur. Todos estos nos aportan carbohidrato de una manera grande, digamos. Entonces va a tener un impacto mucho más fuerte que al comer una zanahoria rallada cruda. Entonces sí debemos de conocer estas diferencias y saber qué alimentos tampoco nos aportan carbohidrato, como las grasas saludables y también como las proteínas de origen animal, que estos alimentos se les puede, y la fibra, que estos alimentos se les puede decir como barrera. Es decir, al hacer una buena mezcla alimentaria, una combinación de alimentos que tienen carbohidrato, porque no se recomienda que se elimine el carbohidrato de la dieta, es indispensable para todos tener este macronutriente, pero debemos de saber cuánto comer de eso y cómo mezclarlo, con qué alimento también consumir para que el pico de glucosa no sea tan pronunciado, sino sea un poco más sostenido y de igual forma baje de una manera sostenida. Entonces, hay muchos mitos alrededor de esto, Fer, y creo que siempre escuchamos de eso, pero debemos de conocer que la mayoría de alimentos tienen carbohidrato, que no hay que satanizar ningún alimento, y lo siguiente es que tenemos que hacer buenas mezclas alimentarias. Y justamente hablando de las mezclas alimentarias, Gaby, creo que es el espacio adecuado para poder recomendar la prevención en el tema nutricional a la comunidad en general, porque creo que todos tenemos que prevenir antes que actuar ya con la patología, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación que damos a un paciente puede ser dada también a la comunidad para prevenirla. Exactamente, Fer. O sea, yo siempre les digo a veces cuando vienen pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 o pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2, les digo, vean esto como la oportunidad para que toda su familia vaya instaurando buenos hábitos alimentarios dentro del hogar, porque la alimentación tiene que ser familiar, no tiene que ser dividida. Es decir, una persona con diabetes, él come diferente al resto. No, no tiene que ser así, tiene que ser una alimentación familiar. Es decir, aumentar el consumo de frutas y verduras en el hogar, no solo en la persona diagnosticada, ver las cantidades que comemos de cada cosa para evitar estos excesos. O sea, yo creo que el dicho de todo en exceso, todo lo que sea en exceso es malo, es completamente real y eso se aplica para personas que tienen diabetes y para personas que no tienen diabetes. Y es una muy buena forma de prevenir cualquier tipo de enfermedad. Perfecto, justamente es lo que muchas de las veces nos han preguntado y cuando nosotros conversamos con nuestros pacientes siempre pedimos que le acompañe un familiar porque la prevención o el evitar un desencadenante de diabetes es un beneficio de doble vía. Recordemos nosotros que nos acaban de comentar, Esteban, que la diabetes tipo 2 se puede heredar. Si nosotros hemos tenido un familiar, hemos tenido un papá, una mamá, un tío, un primo que ha tenido diabetes tipo 2 y nosotros actuamos solidariamente, comenzamos a alimentarnos de mejor manera, comenzamos a hacer actividad física, comenzamos a apoyar en esa mejora de hábitos de vida, nos estamos apoyando nosotros también. Y eso es algo importante que debemos saber porque la prevención puede comenzar en casa. Podemos nosotros mismos comenzar previniendo y si no vivimos con nuestro familiar, pues también tratemos de llevar esos buenos hábitos a nuestra mesa. Esteban, hay otra de las situaciones que está, quizás nosotros en la ciudad o en el país todavía no vemos esta realidad muy de frente o no tenemos un número elevado de personas, pero tenemos diabetes tipo 2 ya en niños. Recordemos que siempre decimos nosotros que la diabetes tipo 1 es de niños, de adultos, perdón, de adolescentes, de adultos jóvenes, pero ahora ya tenemos diabetes tipo 2 en niños.
¿Cuál es su experiencia en eso y qué podemos decir a los papás sobre este tema? Sí, bueno, es preocupante esto, porque hace décadas atrás la diabetes tipo 1, los niños, mejor dicho, en décadas para atrás, los niños y adolescentes, cuando tenían diabetes mellitus, básicamente el 90% era por diabetes mellitus tipo 1. Pero ya en los últimos años, por la mala alimentación, el sedentarismo, la diabetes mellitus tipo 2 ya no solo se ve en las personas adultas o adultos mayores, incluso ya en los niños y adolescentes, niños de 9 años, 10 años que tienen sobrepeso y obesidad por la comida chatarra, todo este tipo de gaseosas, el sedentarismo. Entonces, se ha cambiado la balanza, ¿sí? Más de diabetes tipo 2 comparado con la diabetes tipo 1 que antes era en los niños y adolescentes. Es bastante preocupante porque eso ha aumentado incluso la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 a nivel general. Y es bastante preocupante saber que es un gasto económico para la familia, para los padres, para la sociedad en sí, y también porque el niño llega a ser como que un poquito traumático, digamos, solo por no prevenir, y sobre todo un poco más traumático de forma psicológica para los padres. Ese cambio de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, ahora diabetes tipo 2 en adolescentes, llega a ser un choque un poco fuerte. Uh -huh. Y también debemos reflexionar a los padres que también este sedentarismo no es solo porque el niño está sentado o como el adulto que trabajar en una oficina, quizás estar en un escritorio o ahora el teletrabajo. También tenemos este sedentarismo generado por los juegos de video, por el tema del celular, ¿no es cierto?, la tablet, que muchas de las veces nuestros niños están sentados con estos aparatos, lo único que funcionan son sus dedos de sus manos, el cuerpo está totalmente inmóvil en uno u otro espacio, y esto también genera, Gaby, que justamente tengan cerca la comida chatarra, ¿no es cierto? A veces los padres erróneamente compramos productos envasados, productos enlatados, y esto es lo más fácil. El niño va, obtiene de su despensa alguno de estos productos o de la tienda de la esquina y pues comienza a hacer esto. ¿Qué podemos hablar sobre este tema de los productos envasados, enlatados que tenemos en nuestro medio? Bueno, Fer, en este sentido debemos de diferenciar varias cosas. Si nosotros tenemos productos, estos productos industrializados, se podría decir de dos clases. Hay unos productos, si nosotros vamos a comprar un alimento, revisemos el listado de ingredientes. Si tiene muchísimos ingredientes, en realidad no es tan natural que digamos. Yo siempre recomiendo que se consuman alimentos que tengan o que se compren alimentos que tengan menos de 5 ingredientes y que su primer alimento, porque el orden que pone la industria es los primeros que van colocando son los que más cantidad tienen en el producto. Es decir, si va a comprar una galleta, va a decir harina de trigo, azúcar. Generalmente suele pasar eso. Entonces va a tener una gran cantidad de azúcar y ahí yo sí recomiendo que veamos otras opciones. Hay otras opciones interesantes para comprar y tener en nuestro día a día. No hay que ser muy conscientes en realidad de que nuestra rutina se modificó. Ahorita hemos estado volviendo a nuestra actividad normal, se podría decir, y muchos padres no tienen que dejar, no tienen ideas muy cortas de lunch o de cosas para que coman. Otra recomendación es que en casa la casa sea un entorno de alimentación de productos naturales. Entonces, que tengamos fruta para que sea completamente disponible. Evitar comprar los snacks. O sea, puede ser una vez al mes o algo muy esporádicamente para que se tenga en casa, pero que no se tenga una alacena llena de sus productos. ¿Por qué? Porque son los más rápidos de consumir, es lo más fácil y práctico para las personas que están ahí, pueden ser niños o adultos también, entonces veamos y tratemos de que nuestros entornos, en nuestros hogares,
sean saludables, sean de productos que sean acordes a lo que estamos predicando, no a lo que le decimos, tienes que comer saludable. A veces juzgamos mucho y decimos mucho a nuestros hijos, pero vos comes solo comida chatarra. Y a veces decimos, es que tu abuelito te da, pero no nos damos cuenta qué es lo que nosotros les damos como opción a nuestros chicos para que consuman. Entonces, podemos tener algo preparado, así súper práctico para que ellos solo calienten y que comen con unas galletas o con unas tortillas de maíz, algo así diferente, que no sea monótono, porque la alimentación monótona también nos lleva a consumir estos productos industrializados. Otra cosa muy importante es no solo fijarnos en el semáforo nutricional, porque eso nos da una información muy pequeña. Entonces tenemos que aprender a leer las etiquetas nutricionales. Y de acuerdo a esa lectura, que es un poco extensa, que sí, que está en letras chiquitas, a veces intencionalmente para que no leamos bien. Entonces tenemos que aprender a leer bien esto para saber qué producto estamos comprando y qué producto vamos a ingerir nosotros mismos. O sea, que sea una compra y un consumo completamente informado. Y sobre todo que sea una compra y un consumo responsable, porque como usted bien lo ha dicho, muchas de las veces por la facilidad, por la comodidad, por la falta de tiempo, a veces inclusive por el desconocimiento de preparar uno u otro alimento, nos facilitamos en comprar productos envasados, industrializados, como dice usted, y no son perfectamente los que necesitamos o los que nuestro organismo necesita. Si vamos a tener va a ser esto esporádico por alguna circunstancia, no lo vamos a negar, o sea, no podemos decir que todo es malo, pero en el diario vivir se recomienda más una alimentación saludable. Muchos nos preguntan, Gaby, del tema del consumo del agua. La gente dice, ay, pero a veces el agua ya me cansa, ya no sé qué hacer, a mí me gustaba el jugo. Son preguntas muy frecuentes de la gente que a veces uno piensa y dice, no, ya se va a acostumbrar o ya van a saber, pero son nuestro diario vivir, es parte de nuestra historia de vida. Entonces, es bueno irles motivando a las personas que nos están escuchando a dejar estos hábitos que de pronto no nos causan un buen efecto y recomendarles pues algo que puedan hacer. Sí, una de las recomendaciones que generalmente se hacen es evita el consumo de jugos y trata de consumir agua al natural y la fruta al natural igual. Entonces, ¿por qué se dice eso? Al momento en que nosotros hacemos el jugo, le licuamos con la fruta y le cernimos, perdemos la fibra que tiene la fruta en sí, que nos va a ayudar a tener un mejor control de nuestra glucosa, porque eso es fibra. Entonces, al hacer esto, vamos a tener picos glucémicos siempre cuando hagamos jugos. Pero por otra parte, no hay que olvidar que culturalmente nosotros estamos acostumbrados en la mayoría de nuestros hogares a tomar jugos todos los días. ¿Cuál es la estrategia que yo utilizo generalmente? Es, veamos una opción. Si te encanta el jugo y también hay frutas que, digamos, la maracuyá, que dicen, no, es que ¿cómo va a comer la maracuyá? Tiene que ser en jugo. Entonces le digo, perfecto, hay frutas y frutas también, ¿no? Que puedes consumirlas al natural de manera satisfactoria, porque te tiene que causar placer con comer. Entonces, 2 o 3 días a la semana puedes hacer un jugo que no sea muy espeso, pero trata de acompañar después con un puñadito de frutos secos para que no tengas el pico tan elevado, pero a su vez los otros días prueba tomando agua, pero hay muchas personas que no les gusta el agua. Entonces, ¿cuál es la opción ahí? Puedes hacerte una infusión de cualquier hierbita que te guste y tenerla en la refrigeradora, o si no, hacerte estas aguas saborizadas. A mí me encanta, siempre la hago y también siempre la recomiendo, y es o sea, les voy a explicar, es en una jarrita, le puedo poner agua natural, o si no, le pone con limón exprimido y le corta. Yo generalmente ya veo que está madura, algunas frutas bien maduras, y les pico. Y le pongo ahí, le pongo menta fresca o tomillo fresco o romero fresco, y le dejo reposar en el refri unas horitas, y después eso se consume y es rico, es diferente. No le pongo azúcar porque
no es necesario, y puede ser otra opción para que no consuma solo agua, porque si, como les decía, si una alimentación no es variada, es completamente monótona y aparte no le gusta, está en un proceso de modificación o reeducación, sí tenemos que ver otras estrategias que contemplen los gustos en sí de esa persona que le encanta el jugo, perfecto. Vamos a tomar 2 a 3 veces a la semana jugo y el resto de días vamos a consumir agua al natural en la presentación que usted quiere. Entonces, esas opciones tendríamos que ver y consuma fruta al natural de preferencia. Sí, perfecto. Y recuerden, como bien lo ha dicho Gaby, la alimentación debe adaptarse a su realidad. Nosotros no podemos o no se debe recomendar el quitar o evitar el consumo de uno u otro producto. Lo que debemos hacer es saberlo, cómo utilizarlo, la porción que podemos consumirla y en qué tiempo podemos hacerlo. Siempre es bueno, por eso es importante educarnos, eduquémonos, no nos conformemos con algún comentario, con alguna lectura, sino vayamos a la fuente, tratemos de buscar al especialista, tratemos de buscar al profesional para que nos despeje todas estas inquietudes y dudas. A nosotros durante todos estos años nos ha tocado ayudar a nuestros pacientes a que adapten su alimentación a su realidad de vida. Y a veces nos ha tocado ver que hay familias que no pueden consumir proteína todos los días de toda la semana, sino quizás 1 o 2 veces a la semana, y hemos tenido que ir ayudándoles a que cómo poder mezclar estos alimentos, cómo poder suplir con otros alimentos la proteína, y eso justamente es lo que se llama educación, y eso es la adaptabilidad y la ventaja que se tiene como equipo multidisciplinario justamente en la Casa de la Diabetes, porque si el doctor Esteban le ve a una paciente, diagnostica a una paciente, pues Gaby toma la parte nutricional y puede hacer un trabajo personalizado. Es parte del trabajo en conjunto y es parte de lo que hacemos aquí en la Casa de la Diabetes. Muchas gracias a las personas que nos están felicitando por redes, que nos están haciendo preguntas, a la gente que nos está viendo de otros países. Muchas gracias por seguirnos y por seguir apoyando para que este espacio, pues en el 2021 también se siga desarrollando. Esteban, otra de las preguntas frecuentes que tenemos para, sobre todo ya con las personas que de pronto tienen uno u otro síntoma, hoy hemos hablado que tienen esta herencia, nos dicen, a ver, ¿pero qué examen me puedo hacer? ¿O cómo puedo darme cuenta que tengo diabetes? ¿O cómo puedo saber? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar frente a estas inquietudes e incógnitas que tiene la comunidad? Perfecto. Bueno, todo depende del valor del azúcar. Si tenemos unas glicemias que no están tan elevadas como 140 en ayunas, 150, a veces no produce síntomas. Pero hay glicemias o niveles de azúcar en la sangre que están en 200, 250 o 300 en ayunas y empiezan a manifestarse con unos ciertos tipos de síntomas. Los pacientes empiezan a tener mucha sed, que se llama polidipsia, empiezan a tener muchas ganas de irse al baño y a orinar bastante, que se llama poliuria o polaquiuria. Entonces están orinando, es como un sifón, toman agua y van al baño. Entonces esos son síntomas de diabetes, ¿sí? Una posible síntoma de diabetes. O también tienen mucho sueño, mucho decaimiento, y eso también puede ser por una hiperglicemia persistente, mantenida. O incluso pueden tener ya incluso unas ciertas infecciones a nivel genital, prurito, comezón, hongos. Es por la hiperglicemia. Entonces, esos son muchos síntomas. Incluso la visión empieza a tornarse un poquito borrosa, ¿sí? Como un velo, como una nube, que se conoce como el nombre de presbicia diabética, ¿sí? Entonces, son muchos síntomas a nivel ocular, visión oscura, que están orinando mucho, con mucha agua, con mucho prurito o incluso con amortiguamiento en los pies. Entonces, esos son signos de alerta y en ese caso tendremos que irnos donde el especialista, puede ser en la Casa de la Diabetes, para poderle darle algún consejo y que se pueda hacer un examen de sangre en ayunas para ver cómo están sus valores de glicemia, recordando que los valores normales son menos de 100. Y si están más de 100, entonces hay que ver si es una prediabetes o una diabetes. Pero esos son los síntomas de una posible diabetes mellitus. Recuerden ustedes que también podemos ser asintomáticos, ¿no? Podemos tener diabetes por mucho tiempo y no saberlo. Por eso un espacio preventivo es realizarnos una glucosa en ayunas en un laboratorio clínico
indistintamente cuando vayamos quizás a hacernos algún otro tipo de exámenes por alguna otra circunstancia, pidamos que nos hagan una glucosa en ayunas y pues eso también puede ser un examen preventivo. Es muchas de las inquietudes que tiene nuestra comunidad, a veces nosotros quisiéramos tratar de resolverlas todas en este espacio, pero recordemos que son espacios que ustedes nos regalan de su tiempo para ir aprendiendo y que nosotros también como profesionales tratamos de ver la mejor manera y las mejores palabras para llegar a cada uno de ustedes. Síganos viendo, tienen que seguirse educando durante todo este tiempo y siempre pues contaremos con profesionales que estén dispuestos a llegar de esta manera didáctica, con mensajes claros, con lenguaje adecuado para que ustedes puedan apoyarse frente a los diferentes temas. La diabetes tipo 2, ¿se puede controlar, Esteban? Claro, por supuesto. La diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes gestacional y todos los tipos de diabetes, claro que se puede controlar. Todo es un equipo multidisciplinario donde tenemos educador, psicólogo, nutriólogo, médico del deporte y el propio endocrinólogo, diabetólogo. Entonces, ¿que se puede controlar? Claro, por supuesto. ¿Y se puede prevenir? Totalmente que podemos prevenir. Esa es la parte fundamental en cuanto a la salud, en la prevención de la enfermedad. Y creo que es en lo que más debemos poner énfasis, en trabajar en la prevención o si tenemos un diagnóstico, en tener un tratamiento adecuado, porque ya tratar la enfermedad con sus complicaciones, eso es mucho más difícil. Gaby, la alimentación es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes. Creo que no la debemos temer, ¿verdad? Exactamente, Fer. Muchos pacientes llegan con miedo a consulta porque piensan que ya no van a comer lo que les gusta, pero el mensaje que quiero llevar a todos ustedes es que una alimentación sana, saludable en pacientes con diabetes o pacientes que no tengan diabetes les va a ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo y es rica y van a disfrutar en cada paso o cada preparación que van a hacer. Vamos a ver opciones mucho más sanas, vamos a ver opciones que le van a dar el mismo sabor, pero con diferentes preparaciones. No tenemos que tener miedo a poner un poco de creatividad en la cocina o al momento de escoger alimentos. Es un proceso educativo, es una reeducación de nuestro paladar, pero para eso estamos nosotros como profesionales, para brindar ese acompañamiento. Por supuesto que sí. Y recuerden, solo tienen que hacer una llamada para hacer su cita, sea preventiva o sea para atender o para educarles o para apoyarles en el tema de su diabetes. La Casa de la Diabetes está ubicada en la Pau Carbamba 374 y Los Fresnos. El teléfono es el 288-9045 y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y página web, donde que ustedes obtendrán muchísima más información, no solo de los servicios médicos, sino también de la formación que brindamos para ustedes en los cursos de capacitación, en nuestras redes con información y pues también para apoyarles en cada uno de los espacios en los que ustedes se desarrollen. Esteban, para despedirnos, un mensaje para nuestra comunidad, por favor. Bueno, un abrazo, un gusto para todos. El mensaje que les puedo dejar es que, más que todo, la diabetes bien controlada es como un estilo de vida natural, una persona sana, simplemente no es un impedimento para frenarnos o para hacer adelante, por decirlo, para salir adelante. No es un impedimento, simplemente una diabetes bien controlada es una vida normal. Gaby, un mensaje para despedirnos. Bueno, creo que he dado muchos mensajes en todo el live, pero yo quiero llegar con uno que a mí me encanta siempre decir y es, no le tengan miedo a cambiar sus hábitos, no esperen a tener un diagnóstico para mejorar su estilo de vida. Mejorar un estilo de vida no repercute dejar cosas que les gusten a un lado, sino saber acoplarlas y saber adaptarlas en su día a día.
Y la educación se hace a base de consejos, así es que yo creo que hemos hecho un espacio muy didáctico, muy educativo, porque solo así podemos llegar a ustedes, con mensajes claros, con consejos que se pueden aplicar al día a día y a su realidad de vida. Para nosotros ha sido un gusto poder comenzar este 2021 con profesionales de tan alta calidad que están dispuestos a apoyarles. Para las personas que nos están viendo de otras provincias, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros, pues ahora aprovechemos de la tecnología, podemos hacer telemedicina, teleconsulta con ustedes, estamos a su entera disposición. Queremos tratar de apoyar con este equipo de profesionales expertos en el área del control y cuidado de la diabetes en todos los espacios que podamos. Que tengan una magnífica tarde y nos vemos el próximo jueves, seguro con un tema muy interesante solicitado por ustedes.